porque a propósito de esta consulta que se realizará el 4 de agosto, por la cual se pondrá a consideración lo que se conoce como ley trans, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo una advertencia a ese respecto y Jiménez Avaris está con uno de sus representantes. Adelante. Sí, muchas gracias, Cristian. Así es, se emitió un comunicado desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos y es una voz importante en toda esta discusión. Por eso nos recibe su director, Juan Faropa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la posición que tiene el Instituto sobre este pre-referéndum que se va a estar dando en unos días? Bueno, concretamente el centro de la posición de la institución es que Uruguay ha avanzado mucho en sus políticas en materia de protección de derechos humanos, no solo en estos últimos años, desde el principio del siglo XX, ya durante el gobierno de Valle y Ordóñez comenzaron a darse determinado tipo de leyes que protegían a aquellos sectores más vulnerables de la población, los trabajadores, las mujeres, etc. Ese es un proceso muy largo que atraviesa todo el siglo XX y que en los últimos años se ha profundizado más. Para la institución, cualquier avance en la protección de derechos humanos de cualquier persona que viva en el Uruguay, sea cual sea su opción sexual, su religión, su opinión política, es algo sumamente importante. Y por lo tanto también cualquier retroceso, como la institución dice, es devastador. O sea, los derechos humanos, después que son reconocidos por el Estado, son una conquista, sobre todo de los sectores más vulnerables, y por lo tanto cualquier intento de retroceder o de regresar en ese camino de avance, evidentemente tiene efectos que pueden ser claramente identificados sobre la responsabilidad del Estado uruguayo sobre la protección y promoción de los derechos humanos de toda la población. Podemos recordar quizá a nuestros televidentes cuáles son aquellos aspectos que se plantea derogar dentro de la ley y por qué consideran que no debería ser así. Bueno, la propuesta es dejar sin efecto toda la ley. La ley lo que consagra es una serie de medidas afirmativas. Las medidas afirmativas son medidas que adoptan los estados justamente para tratar de equilibrar desigualdades entre distintos componentes de su sociedad. Son por naturaleza temporales, o sea, no son permanentes. Y tiene, como decía, buscan el objetivo de que determinadas personas que por distintas razones, sea por su situación de discapacidad, por su etnia o raza, por su opción sexual, históricamente han sido vulnerados en sus derechos, no han podido acceder a determinados derechos, puedan hacerlo. Es el caso de la salud, de la educación, del trabajo, el derecho a la identidad. Es decir, el Estado interviene para tratar de equilibrar esas desigualdades, generando determinado tipo de normas para que estos colectivos históricamente discriminados puedan encontrarse en mejores condiciones para poder optar por la vida que deciden elegir y poder ejercer los derechos que tienen como seres humanos. ¿Cómo se toma la postura de esta contraley sobre negar la diferencia de género y que hablan de que está en contra de la biología humana, la condición de ser persona trans? ¿Cómo ven esta postura? Bueno, es muy cuestionable desde mi punto de vista. O sea, desgraciadamente durante la larga trayectoria de la humanidad arriba de este planeta Tierra, muchas veces a través de teorías supuestamente científicas se negó la condición humana de muchas personas, de muchos seres humanos. Y bueno, todos conocemos sus efectos. No hay ninguna evidencia científica que determine eso. Por otra parte, la ley en ningún momento genera ningún tipo de situación que implique la obligación por parte, por ejemplo, de los padres de poder aceptar determinado tipo de decisión de sus hijos menores de edad en determinadas condiciones. Se aplica el principio de autonomía de la voluntad de niños, niñas y adolescentes, como está dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia, y evidentemente no existe ningún tipo de evidencia sobre este tipo de situaciones. Es más, es una cuestión de derechos, y muchas veces se pretende discutir cuestiones que tienen que ver con derechos con argumentos supuestamente científicos que no tienen ningún asidero. Bueno, muchísimas gracias entonces, Juan Faropa, por estar con nosotros esta mañana. Es la posición del Instituto Nacional de Derechos Humanos en nuestro país. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias, que pasen bien. Y volvemos con